juez Leopoldo Puente toma esta decisión casi 7 horas después de que Ábalos entrase en el Supremo y 4 horas en el caso de Koldo García. Asume el razonamiento de la Fiscalía Anticorrupción y manda a ambos a prisión de forma provisional y sin fianza, como única vía, señala, para asegurar que asisten al juicio oral que se va a celebrar pronto. En su escrito, Leopoldo Puente apunta que ya hay bastantes indicios de graves hechos delictivos y que por eso el riesgo de fuga es extremo. En el caso de Ábalos desmonta sus argumentos. Dice que el régimen de visitas de su hijo menor no disipa el riesgo de fuga y sobre el derecho de representación como diputado, el juez señala que eso es decisión del Congreso en base a su reglamento. Teme entrar en prisión. Según fuentes presentes en el interior, el exministro estaba visiblemente nervioso y le ha dicho al juez que no se iba a fugar porque afirma ni tiene dinero, dice, ni sitio donde ir. Koldo García también aseguraba que no se iba a fugar porque tiene que cuidar de su familia. En su turno de palabra, el exasesor de Ábalos ha dicho que todo el mundo tiene derecho a aprender. Tanto a Ábalos como a Koldo García se les acusa de posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. La Cámara todavía no ha recibido la notificación formal de ese envío a prisión de José Luis Ábalos. Cuando la reciba, la presidenta se la trasladará a la mesa que acordará su suspensión. A partir de ese momento, José Luis Ábalos no podrá participar de la actividad parlamentaria, no podrá cobrar de la Cámara y tampoco podrá votar. De esta manera, Pedro Sánchez pierde un voto para sus propuestas aquí en el Parlamento. Desde que José Luis Ábalos se fue al grupo mixto, había votado en sintonía con el Gobierno. En todo caso, esto no preocupa demasiado al Ejecutivo porque dicen que con la ruptura con Junts pocas iniciativas podían salir adelante a pesar de lo que hiciese o dejase de hacer José Luis Ábalos. Como decimos, lo que sí que ocurre es que Ábalos mantiene su acta de diputado, pero esto tampoco va a cambiar la configuración de las mayorías en la Cámara, es decir, la mayoría absoluta va a seguir en 176 diputados, aunque sean 349 los que ahora puedan votar. ¿Le preocupa la entrada en prisión del exministro? ¿Cómo cree que puede afectar al partido? El presidente del Gobierno, lo ven, guarda silencio sobre la entrada en prisión de su exministro José Luis Ábalos. La decisión del juez le ha pillado justo minutos antes de la salida de un acto donde, como han escuchado, le hemos preguntado. La coincidencia de diferentes jueces desde distintas instancias pone de relieve una certeza. El señor Sánchez no es un hombre rodeado de manzanas podridas. Me temo que ha sido al revés. La manzana podrida es él. Si los socios del señor Sánchez quieren seguir siendo cómplices de todo esto, allá ellos. Lo pagarán. Ya lo están haciendo. Pero la mayoría de españoles no debemos callar ni permanecer anestesiados. Con la asistencia del presidente del Gobierno, este jueves se ha formalizado la subida salarial de los funcionarios. El ministro de Función Pública y los representantes de UGT y CESIF han firmado un acuerdo que aumenta en un 11% el sueldo de los trabajadores públicos hasta 2028. Gracias, presidente del Gobierno. Sánchez ha destacado el papel de los funcionarios para el estado del bienestar. Reforzar las condiciones laborales, la dignidad salarial de quienes trabajan en el empleo público es reforzar nuestro estado del bienestar. Y el ministro, la importancia del acuerdo para la Administración. El acuerdo marco que firmamos hoy no solo mejora sus condiciones laborales, también moderniza la función pública. Los sindicatos firmantes sacan pecho. Con la firma de este acuerdo, más de 3,5 millones de trabajadores y trabajadoras van a recuperar poder adquisitivo. Hemos conseguido el mejor acuerdo posible teniendo en cuenta las dificultades que atraviesa nuestro país. Pero también dejan algún recado. Pero debíamos de habernos sentado a negociar antes. Comisiones Obreras no suscribe el acuerdo por el incumplimiento de algunos aspectos firmados en 2022. Nosotros suscribimos algunas cosas como la carrera profesional en determinados niveles o la posibilidad de utilizar la jubilación parcial, que en este momento pues son elementos muy importantes que no se han cumplido. Queda así en el aire su apoyo a un acuerdo que los funcionarios notarán en su bolsillo con retroactividad para este 2025. Bueno, y otro de los grandes asuntos de la tarde, Pérez Llorca, el candidato del Partido Popular, ha sido investido como nuevo presidente de la Generalitat Valenciana. Esto ha ocurrido tras recibir el apoyo de los 13 parlamentarios de Vox que le han permitido
conseguir esa mayoría absoluta. Joan Moreno. Sí, ha sido después de un pleno donde el PP y Vox han escenificado más puntos de sintonía que de discrepancia, y no ha sido, sin embargo, hasta esta tarde cuando Vox de manera explícita daba su apoyo a este candidato del Partido Popular, Juan Francisco Pérez de Llorca. Vox daba por buenos los compromisos asumidos por el candidato popular, sobre todo en materia de inmigración, con el endurecimiento de las medidas, sobre todo para la aceptación de menores inmigrantes, también contra el Pacto Verde Europeo, con, por ejemplo, la defensa de la continuidad de la central nuclear de Cofrentes, y también en cuestiones lingüísticas. Han manifestado que tienen discrepancias, sobre todo con el modelo de financiación, pero desde Vox apelan a la voluntad de negociación y de acuerdo, de la que ha dicho ambos partidos tienen experiencia, y ha puesto como ejemplo desde Vox el acuerdo de investidura de principio de legislatura y después, más recientemente, el acuerdo para sacar adelante los presupuestos de la Comunidad Valenciana. Pérez Llorca, en sus primeras declaraciones, ha dicho que tiende la mano al entendimiento y que espera rebajar la crispación política, pero la oposición sitúa ya esta resolución de la crisis de una manera falsa. Dicen la mejor opción a esta crisis por la salida de Mazón hubiera sido la convocatoria de elecciones autonómicas. Dicen que el Partido Popular queda ahora atado a las políticas de extrema derecha de Vox. Dicen que la Comunidad Valenciana va a ser un laboratorio de ideas, de experiencia de lo que pueda estar por venir, y sobre todo insisten en que Carlos Mazón debe abandonar su escaño y por tanto su aforamiento. Precisamente el presidente en funciones todavía solo ha venido a este hemiciclo para el momento de las votaciones, y a la salida muy rápidamente ha manifestado su apoyo al candidato y dice que le va a dar ese apoyo allí donde esté, sin aclarar cuál va a ser su futuro político. Pérez Llorca, si no hay novedad y se cumple todo el trámite oficial de publicación en el Boletín Oficial del Estado, se convertirá en presidente, en el 8º presidente de la Generalitat Valenciana, el próximo martes a las 12, cuando se ha fijado el pleno de su toma de posesión. El gobierno daba tan por hecha la derrota que ni siquiera el presidente ha votado. En consecuencia, se rechazan los objetivos de estabilidad presupuestaria. Acusan al PP de pegarse un tiro en el pie por bloquear, afirman, casi 5.000 millones de euros para el gasto de los territorios. Deciden votar que no, tirándose piedras contra el tejado de las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular. Los populares ven muy difícil que el Ejecutivo continúe en estas condiciones. Vuelven a pedir elecciones. Estamos trabajando con el presupuesto del año 2022. El Gobierno ha acreditado que no tiene mayoría en la Cámara, que está bloqueado, que no hay cuentas, que no hay leyes. A su rechazo se ha unido el de Vox. Cada martes ustedes reparten el dinero de los españoles en infinitas mierdas que no redundan en el beneficio de los españoles. Y el de su socio más díscolo. Com la seva supèrbia política i la del seu govern deixarà el seu país sense pressupostos. Contra ellos ha cargado Esquerra Republicana, alineándose con lo peor de este hemiciclo una vez más. Podemos se queja de que no han intentado negociar. Que ustedes no tienen ninguna intención de aprobar presupuestos, sino más bien de empezar ya su precampaña. Se han abstenido, al igual que la diputada Micó de Compromís. Hacienda volverá a llevar la senda al Congreso en diciembre. Mantiene su intención de presentar los presupuestos. En una decisión soberana, le dijo a las empresas, si en 48 horas ustedes no reanudan los vuelos, no los reanuden más. El gobierno de Maduro habla así de soberanía y no de amenazas. Entonces, ¿qué amenazamos a Iberia? Venezuela decide quién vuela en Venezuela y quién no. Las compañías afectadas, entre ellas Iberia, cancelaron sus vuelos tras una alerta de Washington por el aumento de actividad militar. Para el gobierno venezolano se han sumado a las acciones de terrorismo de Estado promovido por Washington. Iberia espera reanudar los vuelos lo antes posible. El gobierno portugués asegura que no cede a amenazas, ultimátums o presiones y que se guía por el interés nacional. Todo cuando Estados Unidos sigue buscando aliados en el Caribe para su operación contra el narcotráfico. República Dominicana le ha autorizado a usar provisionalmente 2 de sus aeropuertos. Hoy es un día muy especial. La respuesta de Maduro, este vídeo en el que se le ve presidiendo una multitudinaria marcha de apoyo chavista. Vladimir Putin ha confirmado que han recibido el nuevo borrador del plan de paz de Trump discutido en Ginebra por Ucrania y los representantes de Estados Unidos. En general, dice el presidente ruso, estamos de acuerdo en que este documento podría servir de base para futuros acuerdos.
Pero al mismo tiempo ha dejado muy claras sus líneas rojas. No tiene ninguna intención de renunciar al Donbass, ni a lo que ya tienen tomado, ni a la parte que aún no controla su ejército. Si las tropas ucranianas se van de los territorios que ocupan, entonces cesarán los combates. Si no se van, amenaza, lograremos esto por la vía militar. Putin asegura que el ritmo de avance de su ejército está aumentando y sostiene que en cualquier momento se puede producir un colapso de las defensas ucranianas. También ha negado que Rusia haya tenido o tenga planes de atacar a Europa. Si quieren, lo podemos poner por escrito. No hay ningún problema, ha dicho el presidente ruso. La gran duda es si Europa y Ucrania pueden fiarse de la palabra de Putin, ponga o no sus compromisos por escrito. La desconfianza es mutua. Moscú también asegura que durante mucho tiempo Occidente les ha engañado y ha ignorado sus preocupaciones en materia de seguridad.